graduada en la Universidad Notarial Argentina, miembro de número de la Academia Nacional del Notariado, designada por resolución del Consejo Académico con fecha 21 de noviembre de 2011. Asesora registral para la implementación del sistema de conversión a folio real en la provincia de Buenos Aires. Miembro del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, catedrática del Claustro de Profesores de la Academia Notarial Americana, miembro permanente del Consejo Académico del Instituto Superior de Registración y Publicidad Inmobiliaria del Registro de la Propiedad Inmueble de Provincia de Buenos Aires, integrante del Cuerpo de Asesores Notariales del Colegio de Escribanos de Provincia de Buenos Aires, presidente de la Academia Notarial Americana para las legislaturas 2011-2013 y 2014-2016, designada por la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. Representante ante el Centro Internacional de Derecho Registral, CINDER, designada por la Unión Internacional del Notariado, coordinadora de la recopilación y selección de disposiciones técnico-registrales vigentes de la provincia de Buenos Aires, para editar el digesto de disposiciones técnico-registrales desde el año 1937 hasta el 2011. Premio André Ducret, coautora del trabajo premiado presentado por la Delegación Argentina al 27º Congreso Internacional del Notariado, Lima, Perú, octubre de 2013. La seguridad jurídica del mercado inmobiliario, la necesidad de instrumentos de regulación. Coautora del Código Notarialmente Comentado, dirigido por Gabriel Cluselias, Derechos Reales de Garantía, Hipoteca y Anticresis, Derecho de Superficie. Docente invitada en la Facultad de Derecho de la UCA, sede Ciudad de Buenos Aires, en la carrera de Notariado. Docente en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, UNOVA, en la carrera de Notariado. Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas. Representaciones oficiales en numerosos congresos y jornadas nacionales e internacionales, disertaciones en universidades argentinas y en el exterior, colegios profesionales y otras entidades. Numerosos trabajos presentados a congresos y publicaciones efectuados en revistas especializadas. Este es un extracto, obviamente, el currículum de la escribana es mucho más extenso. Como sabemos, va a disertar sobre la cesión de derechos posesorios y la usucapión desde una mirada notarial y registral. Muchísimas gracias, Zulma, por estar. Te cedo la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que la siesta santiagueña no me los duerma, les pido por favor. Yo soy del interior de la provincia, así que la siesta no me es desconocida, me es muy familiar, muy amigable. Pero bueno, trataremos de hacer un esfuerzo de mi parte para que mantengan los ojos abiertos. Gracias al Consejo Federal, gracias a la coordinadora por permitirme participar en este evento. La verdad que es un placer y un honor poder participar en uno de los seminarios homenajes a Mario Cini, un maestro con todas las letras de todas las generaciones, sin ninguna duda. Un maestro preparado siempre para el debate, que es lo más enriquecedor que tenemos en los que nos dedicamos a esta actividad de la docencia. Quiero decirles dos o tres cositas previas a que comencemos la charla, y es lo siguiente. Yo tengo el criterio, a lo mejor el contrario de Marcelo, que es tener un power tal vez amplio, demasiado extenso, pero el objetivo es el siguiente. El primero, no verlos copiar, sino que me sigan en lo que yo les comento, y si encuentran alguna pregunta particular para hacerla, levanten la mano y me la hacen, porque ustedes vieron que en las dos charlas anteriores no hicieron las preguntas porque uno tiene la inquietud en el momento, y si se pasó ya queda como extemporáneo la pregunta. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos programados para que el doctor Esper pueda seguir, pero sin perjuicio de eso le pido que cuando tengan necesidad de hacer una pregunta puntual me la hagan. El Power queda acá, por lo tanto está en la computadora del colegio, ustedes están inscriptos, el colegio les va a mandar seguramente con todo este contenido. Entonces lo que les pido es que no copien para que lo puedan seguir,
que aprovechen de lo que es memoria visual, además de escucharme, para tener una doble recepción de lo que les estoy diciendo, y de esa manera seguramente vamos a salir lo más entretenido posible de este momento de siesta santiagueña. Les quiero decir que estamos pasando un momento que yo no voy a llamar de crisis del notariado, la palabra no me parece la adecuada, sino de grandes cambios. Creo que estamos pasando un momento en el cual los grandes cambios que en rigor debiéramos haber percibido hace 15 años que se venían, ahora los tenemos demasiado cerca. Y en función de eso tenemos que reaccionar todos rápidamente. Nosotros, el notariado de base, capacitándonos, nuestros dirigentes adecuándose a todos estos cambios y fundamentalmente creo que tenemos que tomar la impronta de reinventarnos. Así como todos los días leemos en todos los medios de comunicación que hay actividades que ya no van a ejercerse en los próximos años y que hay nuevas actividades que debieran ser para las que nos formemos, el notariado también necesita reinventarse para saber que algunas cosas ya no las va a hacer, pero que va a conseguir nuevas competencias, porque de eso se trata, una adaptación al cambio. Así que en esto, que es el tema que nos propusieron hoy, y en todos los temas que tratemos, pensemos siempre en una mirada más allá de lo que estamos viendo. Ustedes cuando lean cualquier norma de las que yo les proyecte acá en el Power o cuando ustedes lean el código o una nueva ley, lo más importante no es el texto. Hoy en materia de conocimiento, en el mundo más avanzado, ya no es importante repetir información que se puede bajar de cualquiera de los buscadores, sino que lo más importante es aprender a interpretar un texto. Ustedes fíjense que un mismo texto, tanto Marcelo como Néstor decían hoy que la doctrina tiene 2, 3, 4 miradas distintas del mismo texto. Entonces, nuestra capacitación debiera estar centrado, además porque somos profesionales independientes, en que cada texto que miren hagan el esfuerzo de darle su propia interpretación, analicen las posiciones de los demás y luego elijan la posición que ustedes consideran más correctas. No van a encontrar que haya una misma lectura siempre del mismo texto y sobre todo en este código y en estas leyes que evidentemente no tienen como principal virtud la claridad. Dejo de darle lata y voy a ir al tema que nos concentra hoy, para lo cual me parece necesario que partamos de algunos conocimientos básicos y elementales que ustedes los tienen ya recibidos en la facultad y en cualquier curso que hayan hecho sobre esta materia. Eso lo vamos a pasar rápido para después entrar en algunos temas puntuales notariales relativos tanto a la cesión de derechos posesorios como al juicio de prescripción adquisitiva culminado con una sentencia y lo que eso implica desde el punto de vista notarial y desde el punto de vista registral. Bien. Néstor hoy les habló precisamente de cesión de derechos hereditarios. Y es la cesión de derechos hereditarios, si bien está en el código, en la parte que refiere a herencia, porque obviamente está relacionado con esos derechos y con la comunidad hereditaria, sin embargo, es también una cesión de derechos. Esta cesión de derechos en la cual naturalmente todos sabemos que implica una transferencia de una parte hacia la otra de determinados derechos y a la que vamos a aplicar, igual que en la cesión de bien determinado, las normas que correspondan conforme al tipo de contraprestación que se recibe por ese tipo de cesión. Exactamente como en la norma de cesión de bienes determinados, hereditarios, aquí vamos a aplicar compraventa, permuta, donación, conforme a qué recibimos a cambio de ese derecho que estamos transfiriendo. Y acá nos empezamos a involucrar en un tema que, así como la cesión de acciones y derechos hereditarios durante mucho tiempo llevó a la doctrina, a la jurisprudencia, al notariado en particular, enfrentado en muchos casos con el Poder Judicial,
cuál era la forma obligatoria de la cesión de derechos hereditarios, ahora también es importante que analicemos las reglas en materia de forma para cesión de derechos. Tengan en cuenta la forma o el esquema de nuestro código, de nuestro nuevo código, donde hay reglas generales que se aplican para todas las cesiones en forma genérica y no puntualmente para la que nosotros queremos hacer referencia. La regla general es la forma escrita para la cesión, con las excepciones que ahí ustedes ven mencionado, que son los que conocemos como la transferencia que se realiza simplemente por la entrega de la cosa o la que se realiza por endoso, que no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos interesan, que son las cesiones de derechos posesorios. Y entonces en este tema ya puntual, más cerquita de lo que son las cesiones de derechos posesorios, paso a analizar dos artículos. El primero, el 1618, inciso B, que se refiere a derechos litigiosos. Y entonces nos dice, cuando el derecho que está cediendo es un derecho litigioso, se requiere la forma, necesariamente la forma escritura pública. Y cuando voy al 1017, inciso B, dice, los contratos que tengan por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmueble requerirá escritura pública. No me detengo en el primer inciso, que es la posibilidad de acta judicial, que hoy lo comentábamos antes de ingresar acá, porque tiene que ver con esta relación con la firma digital, la firma electrónica, la inalterabilidad de la guarda de los datos y demás, que no es aplicable a los bienes inmuebles. Por eso prefiero pasarlo por alto para avanzar a lo que nos interesa. Resumen, derechos litigiosos, escritura pública, cuando se refiere a inmuebles, derechos litigiosos o dudosos, escritura pública. ¿Los derechos posesorios son derechos litigiosos? ¿Son derechos dudosos? Porque de eso va a depender que tengamos la forma obligatoria de escritura pública o no. Me encanta que contesten. Bien, derechos litigiosos. El derecho litigioso implica que tiene que haber un litigio y el litigio implica la presentación judicial con la traba de la litis. Por lo tanto, es posible que la cesión de los derechos posesorios sea un derecho litigioso si se haya iniciado el proceso de prescripción adquisitiva, porque entonces ese derecho ya va a estar dentro del litigio. No lo serán, en este primer concepto de derechos litigiosos, aquellos derechos posesorios que aún no sean litigiosos, en la expresión técnica de lo que implica el litigioso. Entonces, la otra pregunta más difícil de contestar es, ¿son derechos dudosos? ¿Sí o no? Bien. Depende cómo se interprete. O sea, si yo considero que derecho dudoso es porque dependo de una resolución judicial declarativa de ese derecho, evidentemente lo tomo como un derecho dudoso. Pero si lo que yo estoy interpretando es que lo que estoy cediendo es mi derecho posesorio, o sea, mi ocupación del inmueble considerado a título de dueño, de eso puedo tener la certeza de que lo tengo. Puedo tener la certeza hoy de que estoy transfiriendo un derecho posesorio que aún no cumplió los 20 años, que no sé lo que va a pasar, que no sé si se va a convertir en algún momento derecho real, pero que hoy puede ser un derecho, el que estoy cediendo, que es un derecho no dudoso. Entonces, estoy haciendo de abogado del diablo y no quiero que esta interpretación de la norma sea mejor la escritura pública. Bueno, claro, no tengo ninguna duda que la forma escritura pública es la que no va a generar ningún tipo de observabilidad, la que va a dar más certeza y la que nos va a permitir hacer una serie de recomendaciones en la instrumentación, que es la que vamos a ver más adelante. Pero lo que estoy es a la validez. Si encontramos un instrumento privado de cesión de derechos posesorios, por ejemplo con firma certificada, que no es litigioso y que puede interpretarse que no es dudoso, no estaríamos dentro de esta exigencia obligatoria de la escritura pública.
más allá de que siempre podríamos convertir esto en una obligación de hacer y otorgar a posteriori la escritura pública de este instrumento de cesión. Esta es una de las obligaciones previstas en cesión en general, pero que yo lo aplico a la cesión de derechos posesorios, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. La obligación del cedente de entregar los documentos en los que funda su derecho. Primera intervención notarial en el asesoramiento. Quien cede derechos posesorios debiera entregar al cesionario toda aquella documentación, datos de testigos u otros elementos que le van a permitir a ese cesionario de derechos posesorios, luego en el trámite judicial pertinente, sumar la prueba que tiene hasta el momento de la cesión más la que él va a generar a partir de ese momento. ¿Cuáles son las pruebas? Miles. Vamos a ver después cuáles son las presunciones de prueba de posesión, pero pueden aparecer muchas otras que no son las que rigurosamente nosotros tenemos enumerados o considerados. Fíjense que en lo que son los trámites de regularización dominial, donde debe probarse la posesión para hacer el primer acta de declaración de posesión, la prueba va desde un domicilio en el documento hasta un domicilio en la libreta sanitaria del hijo, o lo del domicilio en facturas o servicios que están registrados a nombre de la persona que está ocupando el inmueble, o un medidor de la luz, o un medidor de servicios de gas, o cualquier otra cosa que indique que la persona está ocupando ese inmueble. Bien, ¿por qué pongo esto de la garantía por evicción? Y ahora me voy al derecho dudoso. Fíjense lo que dice el 1628. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o se lo ceda como dudoso. Entonces, si voy a asesorar en la instrumentación de una escritura de cesión de derechos posesorios y el derecho es un derecho dudoso, el cedente debe protegerse dejando constancia en la escritura que lo cede como dudoso. Y si lo cede como dudoso, caigo en la obligación de que debe instrumentarse bajo la forma de escritura pública. O puede ser que no lo ceda como dudoso y que por lo tanto, por el contrario, el cedente asuma la responsabilidad para el caso de que efectivamente este derecho que debió haber garantizado que existía al momento de la cesión no existe. Todo esto implica que no hago una escritura con un copio y pego. Los sistemas informáticos, los programas son maravillosos. Para quienes tipeábamos las escrituras de hipoteca del banco hipotecario de 15 fojas, nos parece estar soñando tener una computadora y tomar los modelos y cambiarle datos. Pero cuidado, cada operación es un traje a medida. Las operaciones no son copiar y cambiar solamente los datos de las partes y del inmueble o del derecho del objeto del acto. Implica revisar en cada acto qué cláusulas especiales debo reflejar de estas, por ejemplo, que les estoy diciendo. La prueba que se acompaña, ver si el derecho se está cediendo como dudoso y por eso el precio es determinado, o estoy garantizando efectivamente que el derecho existe, en cuyo caso dejaré expresa constancia que va a responder por evicción, en fin, análisis de cada caso en particular. Bien, acuérdense de la diferenciación entre posesión y tenencia. Esto es para que no confundan a alguien que está ocupando como locatario o como comodatario en inmueble como un poseedor. Acuérdense que se necesitan la sumatoria de dos elementos, que es no solamente el hecho físico de la ocupación del bien, sino hacerlo o no a título de dueño para que pueda considerarse que es un poseedor y que en consecuencia como tal cede esos derechos con posibilidad de una prescripción. Este es otro tema que tiene que ver con lo notarial
y así como hoy Néstor hablaba del asentimiento conyugal en materia de cesión de derechos hereditarios y nos decía corresponde únicamente cuando se trata de cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado y el bien determinado es la vivienda familiar, todos esos requisitos, esto también es el criterio que tenemos que tener para la cesión de derechos posesorios. O sea, la regla es que si aplico el 470 no corresponde el asentimiento porque no se trata de bienes sino de derechos. Pero si lo que se está cediendo son derechos posesorios sobre la vivienda familiar, entonces aplico el 456, que no me habla de bienes, sino que me habla de derechos sobre la vivienda familiar. Por lo tanto, en el segundo caso, voy a requerir asentimiento. Y esto, a contrario sensu, implica plantearse que si alguien va a ceder derechos posesorios y es casado, debe manifestar que no es la vivienda familiar para no quedar incurso en el 456. Pueden preguntar, despertarse, quedar con las dudas. Bien. Acá yo lo pongo como técnica notarial para referirme puntualmente a qué aspectos tendríamos que tener en cuenta en una escritura de cesión de derechos posesorios. Que manifieste el cedente desde qué fecha está ejerciendo la posesión, porque va a ser el punto clave histórico que le va a permitir luego al cesionario iniciar la acción para la prescripción adquisitiva. ¿Se acuerdan que hablamos que me entregue toda la documentación que tenga en su poder con los cuales pueda acreditar que existe realmente una posesión efectiva durante ese periodo que está planteando? Descripción del inmueble. Primer tema complejo. Sí. Ahora más adelante vamos a ver, además de todas las que yo le mencioné que no están en la norma, le voy a mencionar cuáles están dentro del código como pruebas enumeradas posibles para la posesión. Pero las que les dije, cualquiera de ellas, son parte de la prueba que después obviamente no va a evaluar el notario, sino que va a evaluar el juez en el juicio de prescripción adquisitiva. ¿Perdón? No, lo que yo le planteé es lo siguiente, vamos a empezar a diferenciar lo obligatorio de lo que es de buena técnica y es recomendable. Voy a tratar de no caerme como Sergio Denis. Lo estoy mirando con detenimiento para abajo. Bueno, miré así de golpe, vi el espacio. Lo que le digo es lo siguiente, es conveniente mencionar y desarrollar las pruebas que se acompañan o simplemente una frase genérica que diga que el cesionario recibe la prueba documental o las constancias que le entrega el cedente como prueba de la posesión durante el periodo desde el inicio de la misma hasta acá. O sea, no es una obligación, es de buena técnica para que el cesionario no llegue al juicio de prescripción sin tener la prueba de una parte de la posesión que no fue de él, sino que él la recibió de resulta de esta cesión. La restante las tendrá seguramente él o la tendrá que ir reuniendo. Les decía, descripción del inmueble. La más fácil, que esté poseyendo un inmueble que es exactamente igual al inmueble que surge del título del plano antecedente. Esa, tomo el plano o tomo el título y describo el inmueble, la ubicación, superficie, medida, lindero, lo que tenga. Si ya hay un plano de prescripción adquisitiva, iniciado el juicio o no, describo por el plano de prescripción adquisitiva, que puede ser con las mismas medidas y superficie del título plano antecedente o puede ser una parte del inmueble que surge de título o de plano anterior. Y si no tengo plano y si no coincide con el título, tengo que trabajar con un croquis. Tengo que trabajar con un croquis que generalmente le pedimos a algún técnico que lo haga en la medida de lo posible, aunque sea un mero croquis, pero para que tenga un formato lo más parecido posible a un futuro plano de prescripción adquisitiva, y con esos elementos hago la descripción del inmueble, o sea, cedo derechos posesorios sobre qué objeto, cuál es el objeto de esos derechos posesorios que estoy cediendo.
es importante que esto tenga de alguna manera un reflejo documental que agreguemos a la escritura para que no haya confusión sobre cómo se ejercieron y sobre qué esos derechos posesorios. Y lo último, que en realidad de todos será el menos importante, pero importa en nuestro asesoramiento, es que normalmente quien posee va pagando impuestos y tasas como una prueba más de la ocupación a título de dueño. Por eso pago todos los impuestos y tasas que se generen. Es importante saber si hay o no hay deuda sobre ese inmueble, porque si existiera esa deuda la va a tener que abonar, obviamente, el cesionario cuando tenga que acreditar alguna prueba más o tenga que presentar la documentación. Sí. No, de ninguna manera es fundamental. Es un, complementaria, perfecto, sí. No es que sea un problema, lo que pasa es que lo que yo imagino es lo siguiente, piensen que es un lapso largo de 20 años. En mi provincia 2 o 3 años sin pagar el impuesto implica un juicio ejecutivo y hasta una posible subasta del inmueble. Entonces, no es que sea una prueba esencial ni mucho menos. Había una creencia popular que decía, si te querés quedar con ese terreno que está desocupado, pagá los impuestos y te quedás con el terreno. No. Hay jurisprudencia reiterada que dice que el pago de los impuestos y tasas como único medio de prueba de la posesión no es válida. Entonces, es una prueba complementaria y no imprescindible. Lo que me parece es que muchas de estas cosas que yo le estoy diciendo aquí tienen que ver con la buena técnica y el buen asesoramiento. El cedente puede decirle, no pagué nunca ningún impuesto. Y eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer igual la escritura de cesión de derechos posesorios, pero será como ir dejando aclaradas situaciones de distinto tipo que están planteadas y que le van a evitar un conflicto posterior de yo entendí, a mí me pareció, sino que dejamos clarificadas cada una de las situaciones. Bien. Obviamente que si estamos hablando de una sesión de juicio de derechos posesorios con juicio iniciado, voy a poner todos los datos que correspondan a el proceso de prescripción, voy a describir por el plano de prescripción agregado a ese expediente y voy a poder verificar en qué estado de avance está, si hubo presentación de opositores, es decir, si algún titular o heredero del titular se presentó para oponer sus derechos, es decir, estoy en una instancia ya más avanzada porque si se inició el juicio de prescripción, están cumplidos los 20 años. Y lo que estoy cediendo ahí claramente, como les dije al comienzo, son derechos litigiosos, y si son derechos litigiosos voy por la forma escritura pública. Este es un caso que yo se los quiero mencionar porque muchas veces suele ocurrir, no sé en la zona de ustedes, no conozco la operatividad habitual de ustedes, pero en nuestra zona suele ocurrir muchas veces que se van comprando partes indivisas de un inmueble y que hay una parte indivisa que nunca se puede adquirir o nunca se puede escriturar después de haberla adquirido porque la persona falleció, porque desapareció, porque hay 5 sucesiones de por medio, en fin, por distintas situaciones. Entonces, la recomendación del abogado es iniciemos una prescripción adquisitiva sobre parte indivisa. No, pero voy a vender el inmueble. Bueno, ¿es posible? Sí. ¿Cómo lo podemos instrumentar? Podemos instrumentar una escritura de venta de partes indivisas, las partes indivisas que está legitimado a vender la persona que tiene la escritura a su nombre o sus herederos, y la cesión en la misma escritura, la cesión de derechos posesorios sobre la parte indivisa que no tiene titularidad, que no está legitimado para transferir el derecho real, pero que sí puede ceder el derecho posesorio. ¿Me entendieron? Bien. Se ve que no están dormidos. Yo le pregunto si me entendieron para ver si los encuentro dormidos.
Ahora, ¿le pueden? Hacer a la pregunta de nuevo. En el caso de querer perfeccionar la parte de derechos posesorios que tenemos sobre la totalidad del inmueble, ¿cómo hacemos con el plano de prescripción? ¿Qué parte es la que se pretende prescribir? Cuando acabo de pasar, porque cuando lleguemos al momento del análisis del plano, voy a puntualmente pararme en analizar este caso particular, que es un caso muy complejo, que nos resulta muy difícil conseguir un enfoque jurídico adecuado de parte del juez en el proceso y que realmente complica la vida al registrador, y le encontramos algunas salidas que son paliativas, pero que la verdad es que generan un caos bastante importante. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Te pido que me avises cuando estamos lejos, pero cuando se acerque la hora, porque yo no miro el reloj habitualmente. Bien, esto es, hasta acá estamos terminando la primera parte, que es cesión de derechos posesorios, la forma, el asentimiento, qué elementos puedo pedir para mejorar la calidad de ese derecho posesorio que estoy cediendo, en el sentido de darle una documentación probatoria anticipándome a lo que va a ser el juicio de prescripción. Y ahora nos involucramos o con el originario poseedor o con un cesionario de esos derechos posesorios en el proceso de prescripción adquisitiva. ¿Qué implica la prescripción adquisitiva? Es un poseedor que tiene una cosa, que va a adquirir el derecho real mediante la posesión durante un tiempo que es el establecido por la ley. Poseo, no tengo el derecho real, sin embargo lo voy a adquirir transcurrido el tiempo que la ley prevé para cada caso. Eso es adquisición del derecho real por prescripción adquisitiva. Dos requisitos para la posesión fundamentales: que sea ostensible y que sea continua. Que sea ostensible es que claramente surja, se manifieste, se exteriorice hacia los demás que estoy poseyendo el inmueble. Y continua, que no tenga interrupciones, porque no se olviden que estamos hablando de una prescripción. Ahora, ¿por qué lo de ostensible y lo de la posesión es importante? Ustedes tengan en claro que para Vélez, y aún para este código, mal que les pese a quienes piensan lo contrario, la posesión es una de las formas de publicidad más segura que tenía el sistema velezano. Por eso Vélez descartaba prácticamente la inscripción en los registros, alegando que el único derecho real que necesitaba tener publicidad en los registros era la hipoteca, porque en la hipoteca no había posesión. Y la pregunta a ustedes es, ¿la posesión es o no más publicidad que lo que dice el registro? Si yo recorro un barrio, vivo en un determinado lugar, no pregunté en el registro de quién es la casa de al lado, pero sé que hace 15 años que esta familia vive en ese lugar. Entonces, la realidad es que no solamente Vélez lo dijo cuando no dejó o no permitió la creación de los registros, que no es tema en este momento para que lo hablemos, pero bueno, sino que luego la jurisprudencia y las normas y las modificaciones al código fueron apuntalando la posesión como una forma esencial de publicidad. ¿Y qué comenzamos a ver? Por ejemplo, oponibilidad a la quiebra. Boleto, posesión, parte de pago de precio, posesión, posesión. Segundo, tercería de mejor derecho, el boleto oponiéndose a cualquier acreedor si tenía fecha cierta, si tenía posesión. ¿Por qué? Porque en el juego de derechos entre el poseedor o el titular de dominio o el tercero, hay que buscar alguna forma que garantice esta publicidad. Y la posesión siempre estuvo jerarquizada dentro del sistema velezano. Cuando empieza a circular en los primeros proyectos de este código que tenemos actualmente, todos recordarán en forma angustiosa cuando se pretendía que los registros fueran constitutivos y que el derecho naciera con la publicidad registral.
Por suerte, las jornadas de Tucumán de Derecho Civil en forma unánime consideraron que nuestro sistema de adquisición de los derechos reales era el que debía mantenerse y por suerte se mantuvo dentro de nuestro código. Entonces, la registración es una maravillosa forma de publicidad y nuestra ley es sin ninguna duda la mejor ley registral del mundo, pero el derecho se adquiere fuera del registro y la posesión junto con el título es una pieza clave y esencial para la publicidad. Esta es la breve, la prescripción adquisitiva breve como la conocimos en la facultad, repetida no solo en el Código Velezano sino en el nuevo código, 10 años para inmueble, con 2 requisitos, justo título y buena fe. Palabras que nosotros conocemos, repetimos a diarios, a veces conociéndola más y dándonos más cuenta de lo que significan y a veces no dándole la trascendencia que debiéramos darle. Este código define justo título y buena fe, no nos deja librado a nuestra interpretación. Y en el justo título dice, es aquel título que tiene por objeto transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión revestido de las formas exigidas para su validez. O sea, en materia de inmuebles, que es de lo que estamos hablando, la escritura pública. Cuando el otorgante no es capaz o no está legitimado. O sea, tengo una escritura de adquisición de ese derecho real, tengo además el modo, no solamente el título, sino que tengo el modo, lo tengo por escritura pública, es decir, cumplí la forma exigida, pero tiene un defecto que es que el otorgante o no era capaz o no estaba legitimado. En 10 años puedo llegar a adquirir el derecho real por prescripción breve. Vuelvo a recalcarles la importancia del tema de la posesión, que lo van a encontrar en cualquier juego de situaciones de derechos entre los que están ocupando el inmueble y terceros que pretendan tener algún derecho particular sobre él. Esto es justo título, esto es buena fe, lo que siempre supimos, pero con un agregado más. No haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a la posesión. No haber conocido, y yo no me enteré, y yo no sabía. Eso es no haber conocido. Pero la segunda parte es más intensa, más exigente, porque nos dice ni haber podido conocer. Entonces la pregunta es, lo decía Jorge Alterini antes de que las normas fueran tan claras como ahora respecto a este tema. No es suficiente con que yo no conozca, sino qué hice yo para poder conocer si había alguna situación irregular antes de tomar posesión, y debo mostrar que esos pasos los di y lo cumplí en lo que la doctrina llama buena fe diligencia. No es la buena fe de la inacción, sino que es la buena fe de la acción. Lo que hago para poder enterarme, y pese a eso igual no me pude enterar. A ver, para darles un ejemplo más simple, si el registro de la propiedad tiene una fuga registral y no me informa un embargo, ¿yo qué podría hacer? ¿Recorrer todos los juzgados del país para ver si la persona que está vendiendo tiene alguna inhibición? ¿Averiguar si en todas las demás propiedades inmuebles del registro de la provincia hay algún embargo equivocado? No tengo forma. O sea, no es que no hice algo que podría haber hecho. El registro no me informó el embargo y yo no me enteré. Ahora, si esa hipoteca, en lugar del embargo es una hipoteca, lo que está en fuga en el informe registral, que por supuesto no va a ser la matrícula salvo que sea un error en el asiento, es distinto, porque la jurisprudencia en muchos casos lo que ha dicho es que en el caso de la hipoteca hay otra publicidad que son las notas. Y si mi título de propiedad antecedente tiene una nota de hipoteca y no tengo nota de cancelación, debe prenderme una luz amarilla. Hay una hipoteca, esa hipoteca no aparece en el registro, pero no tengo nota de cancelación. Señor, tráigame la escritura de cancelación.
o verifico si el informe del registro tiene algún tipo de error que no publicitó. Entonces, con esto lo que les quiero decir es buena fe, diligencia. ¿Qué hago para saber que todo sea correcto? ¿Cuál es mi asesoramiento y estudio previo para decir quien está disponiendo es quien corresponde? Y no pude darme cuenta de que no tenía la legitimación o no tenía la capacidad para disponer del bien. Este mismo artículo nos dice, cuando se trata de cosas registrables se requiere el examen de la documentación y de las constancias registrales. ¿De qué estamos hablando? ¿Todos juntos? Muy bien, estudio de títulos, exactamente. Es decir, lo que el notariado durante años dijo, no lo quiero ver escrito en ningún artículo que diga que es obligatorio el estudio de títulos, va de retro Satanás que digan eso. Ahora el código en forma indirecta nos dice, no tenés buena fe si no haces esto. Entonces sí, no tenés obligación de hacer el estudio de títulos, pero eso sí, si en tu escritura aparece alguna situación que vos podrías haber detectado en el estudio de títulos, no tenés buena fe. O sea, el estudio de títulos no es obligatorio porque lo diga una ley orgánica notarial o no es obligatorio porque lo diga el código en forma expresa como acto previo, así como el 23 de la 17801 nos dice tenés que pedir los certificados registrales y tener título inscripto a la vista, es obligatorio que lo tengas. No hay ninguna norma que nos diga eso sobre el estudio de título, pero la sanción es grave. Entonces, el estudio de título es nuestra responsabilidad. Si yo trabajé con un poder que no fui a verificar matricidad, no puedo alegar buena fe. Si yo, por el contrario, trabajé con un poder donde en la firma había una sustitución de persona, yo no lo puedo saber. Yo fui, verifiqué que tenía matricidad, verifiqué que el poder estaba firmado, verifiqué que cumplía con todas las formalidades y no puedo de ninguna manera, por más que haga 20 estudios de títulos más, saber si la persona que firmó el poder es la que dice la escritura que compareció y en consecuencia la legitimada para otorgar el poder. ¿Me entienden la diferencia entre lo que yo puedo verificar y lo que no puedo verificar aunque lo intente hacer en un procedimiento importante? Bien. Eso es hasta ahora prescripción adquisitiva breve, justo título y buena fe. Para yo a los 10 años poder adquirir el derecho real, definitivamente, necesito tener justo título y buena fe. Cuando voy a la prescripción adquisitiva larga, estoy hablando de que no tengo justo título, o no tengo buena fe, o no tengo ninguno de los dos. Entonces, el periodo de prescripción para que yo adquiera el derecho real son 20 años. Transcurridos los 20 años, nada de esto, ninguno de estos vicios, ya sea el de nulidad, ya sea que no tuvo justo título, que no tuvo buena fe, nada de eso es oponible a la adquisición de mi derecho real pasados los 20 años. Este es el motivo por el cual nosotros hacemos los estudios de título por 20 años, porque transcurridos los 20 años, desde que alguien tiene su título, aún que no sea un justo título, aún cuando no tenga buena fe, transcurridos los 20 años, como poseedor, adquirió el derecho real. ¿Qué le falta? Le falta la sentencia de prescripción adquisitiva que le va a dar el título. Pero ya no interesan ninguno de estos elementos que nosotros podríamos encontrar en un estudio de títulos. ¿Qué nos pasa? Los bancos nos piden estudios de títulos, o algunos de los bancos en alguna época histórica que se hacían hipotecas. No me digan nada porque ahora no los están haciendo, pero en algún momento los hicieron. Bien, cuando hacían esos estudios de títulos de 20 años, a veces nos pasa que como no hay uno de 21, sino que paso del de 15 a uno de 35, me voy hasta el de 35 y encuentro en el de 35 un problema. La pregunta es, ¿quién me mandó a mí ir hasta el de 35?
pero bueno, tengo que completar los 20 años y para llegar a los 20 tengo que ir hasta aquel otro. En rigor, aplicando estas normas de prescripción adquisitiva larga, pasaron los 20 años y el derecho real está adquirido aunque falte la sentencia. Esto no lo van a entender los bancos, por supuesto, y en todo caso le van a decir quiero la sentencia de prescripción, lo cual implicaría un proceso judicial largo al menos y costoso. Pero bueno, la realidad es que nosotros debiéramos estudiar 20 años los títulos. Si alguien está poseyendo desde hace más de 20 años, no importa lo que encontremos en los títulos, porque quedamos protegidos por esta prescripción adquisitiva larga. Bien. Durante muchos años discutimos mucho sobre el carácter de los bienes adquiridos por prescripción adquisitiva. Es decir, si el bien que adquirí era ganancial o era propio. ¿Qué fecha debía yo tomar para considerar si el bien era propio o el bien era ganancial? Es decir, hoy tengo la sentencia de prescripción adquisitiva, hace 5 años se cumplieron los 20 años de posesión, hace 20 años más para atrás, más de esos 5, comencé a poseer. ¿Cuándo es el momento en el que debo saber cuál es el estado civil de la persona que adquiere el derecho para determinar si es propio o ganancial? ¿Qué dice ahora el Código? Porque sabe que esto había traído muchísimos procesos judiciales ante la duda. Tanto el 464 como el 465, el primero dice, son propios los bienes de los cuales los cónyuges tienen la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. Tienen la posesión, no dice tienen la posesión de 20 años, dice tienen la posesión el día que me casé. Si el día que me casé yo ya estaba en posesión del inmueble, el bien es propio. De la misma manera que es propio el bien que yo adquirí por boleto, aunque la escritura, llámesele título, llámesele sentencia de prescripción adquisitiva, sea cuando estoy casada. Inició cuando yo era soltera y por lo tanto el bien tiene carácter de propio. A contrario sensu, el 465 dice son gananciales los bienes comenzados a poseer durante la comunidad. Es decir, si comencé a poseer siendo casada y después tengo la sentencia de prescripción y cumplimiento de los 20 años siendo divorciada, el bien es ganancial. Eventualmente los derechos posesorios deben denunciarse en el proceso de divorcio para formar parte de la comunidad ganancial y hacer la partición correspondiente. Esto es bienes propios, bienes gananciales, dentro de lo que es la sentencia de prescripción adquisitiva y la posesión. Registro de la propiedad. No convalida nada, pero los problemitas que nos trae si nosotros no hacemos las cosas bien, les aseguro que son complicados. Es decir, si yo llego con una sentencia de prescripción adquisitiva, le inscribo en el registro y digo, casada en primeras nupcias con, y no digo nada más, cuando voy a vender el inmueble el registro me dice, acá dice casado en primeras nupcias con, tráigame a con. El señor tiene que venir o la señora, porque acá dice que es casado. No, pero ¿sabe qué pasa? Empezó a poseer en tal fecha y en tal fecha era soltero. ¿Y dónde está eso? Yo no tengo ninguna publicidad registral de ese dato. En la medida en que yo no tenga la publicidad, empiezo por tomar el principio general. O sea, aplico el mismo criterio que aplico cuando adquiero un bien siendo casada, invirtiendo fondos propios y al registro no le digo nada. El registro me lo toma como un bien ganancial y me va a pedir el asentimiento como un bien ganancial. Si yo quiero que tome algo distinto, debo llegar al registro publicitando esa situación. Conforme lo dispone el artículo 464, 465, lo que fuere, se trata de un bien propio conforme a la fecha del inicio de la posesión. Bien. ¿Cuándo empieza la posesión? Si estamos hablando de la prescripción breve, o sea, de los 10 años, y vamos hacia atrás, la posesión se inicia en la fecha del justo título, no nos importan los registros constitutivos, o sea, la fecha de la escritura, que es el justo título,
es la que vamos a utilizar para decir que ahí se inició la posesión. Tengo la escritura, acuérdense, tengo la forma exigida por la ley para la transmisión de derecho real, tengo buena fe. A partir del momento de la escritura empieza a correr el plazo de los 10 años. Tengo una fecha cierta, clara y absolutamente determinada, que es la fecha de la escritura. Bien, estoy en una prescripción adquisitiva larga, para la cual voy a requerir una sentencia que me dé el título que necesito para que me convalide el hecho que me generó la adquisición del derecho real. Parece un trabalengua, pero no. Bien. Fíjense lo que dice el código. La sentencia debe fijar la fecha en que se adquiere el derecho real. Primer norma procesal. Vieron que las leyes de fondo, si bien las normas procesales son competencia de las provincias, hay leyes de fondo nacionales que tienen normas procesales que se imponen en todo el país. Este código tiene muchas normas procesales, entre otras estas, por ejemplo. O sea, la primera es que le exige al juez que en el momento que dicte la sentencia fije la fecha en la que se cumplieron los 20 años, con lo cual en forma indirecta está fijando la fecha del inicio de la posesión. Si la posesión me la declaran adquirida hoy, probé en el expediente que hace 20 años inició la posesión. Sí. ¿Le podemos acercar un micrófono, por favor? Sí, cuando hay una accesión de posesión, Sí, te escucho. hay una cesión de derechos posesorios. A su vez, no se determina exactamente la fecha en que inició el primer poseedor. En esos casos también hay sentencias que son, bueno, es determinante, digamos, la fecha. Determinar la fecha, digamos, es casi como determinante de la sentencia también. En la cesión de derechos posesorios, el cedente puede decir, estoy poseyendo desde hace 10. La verdad es que cuando se llega al juicio de prescripción, el juez le da por probado que a la fecha de la cesión poseía hace 5 y le va a pedir 15 años más que pruebe el cesionario que tuvo la posesión del inmueble para dictarle la sentencia. O sea, es un tema de prueba. Al momento de la cesión, a lo mejor hacía un año que estaba ejerciendo derechos posesorios y se dio esos derechos. La acumulación de los 20 años se la van a tener que probar al juez y él va a ser el que determine en la sentencia cuándo se adquiere el derecho real, para lo cual lo primero que hizo fue fijar la fecha en que inició o quedó probado que empezó a tomó posesión. A partir de ahí va a contar los 20 años y va a decir cuándo adquirió el derecho real. ¿Te contesté la pregunta o te quedó duda? No, decime. Una persona estuvo más de 20 años, bueno, 15 años poseyendo, después cede esos derechos, esos 15 años a otra persona. Desde el momento de los 15 años hasta los 20 está determinado exactamente la fecha, esos 5 años, pero de los 15 desde que empezó, ahí es donde no se puede determinar. Si quiere tener la sentencia de prescripción adquisitiva, va a tener que conseguir la prueba de que el que le cedió tenía 15 años de posesión. Bien. ¿Está claro? Me encanta que dialoguen porque se van a mantener despiertos. Está bárbaro. Si hubiera un mate dando vueltas sería mejor. Al notificar la demanda, ordenar de oficio la anotación de litis. Muy procesal, pero ciertamente una muy buena decisión en la norma que nos va a impedir o nos va a resolver, al menos a partir de este momento, un problema que es los efectos y los derechos de terceros. O sea, lo que está planteando el código es, señor juez, inmediatamente que usted notifique la demanda, o sea, que quede trabada la litis, ordene de oficio, aun cuando no se lo pidan, una anotación de litis en el registro. ¿Sobre qué inmueble? ¿Sobre inmueble que se va a poseer? No, sobre el inmueble contra el cual va la acción de posesión, que puede ser un inmueble menor el que estoy queriendo poseer, pero en la notificación va al registro la matrícula donde está el bien de origen contra cuyo titular estoy ejerciendo el juicio de prescripción adquisitiva.
esta anotación de litis genera claramente en forma inmediata la publicidad registral y hace desaparecer la buena fe de cualquiera que opere con el titular de ese inmueble, el titular registral, porque va a recibir el anoticiamiento de que hay una litis pendiente, lo cual debiera hacer que en la buena fe diligencia vaya a ver el expediente, a ver en qué estado está y qué fue lo que se probó, no se probó, si estamos acercando a la sentencia o no. La anotación de litis tiene un plazo, como todas las medidas cautelares, de caducidad de 5 años. Transcurren los 5 años y el efecto frente a terceros, el efecto de la publicidad se extingue. Todo ello sin perjuicio de que las normas procesales en la mayoría de las jurisdicciones diga que la anotación de litis subsiste hasta que termine el proceso. Eso es para un tema procesal, o sea, yo no tengo que volver a pedir la anotación de litis, solo le pido al juez que ordene la reinscripción. No pido de nuevo prueba para que me dé la medida cautelar. La medida cautelar subsiste, pero tengo que reinscribirla si quiero la oponibilidad a terceros. Y si pido un certificado de dominio y me encuentro anotada, valga la redundancia, una anotación de litis que está caduca, sugerencia, vayan a ver el expediente igual aunque esté caduco. Y vayan a ver el expediente igual aunque esté caduco, porque no sería nada extraño que se hubiera dictado ya la sentencia de prescripción adquisitiva y que no se hubiera publicitado. Esto es como las subastas, donde la subasta se puede haber realizado, el embargo está caduco, la posesión ya se tomó y no hay publicidad de la adquisición en subasta. Esto es igual, así que la sugerencia de estudio de títulos y de buena técnica es ir a ver ese expediente. Ahora tenemos la posibilidad que, aunque sea con firma electrónica o con la firma como sea, podemos hacer un seguimiento, por lo menos en una primera instancia de investigación, en las páginas de los juzgados sobre hasta dónde avanzó cada uno de los expedientes, más allá que luego intentemos ver la veracidad o autenticidad de cada documento. ¿Me podés pasar, por favor? Porque si no, de atrás no escuchan la pregunta y yo contesto sin que ustedes... Sí, más que una pregunta, un comentario. En Catamarca hay muchos inmuebles, sobre todo de títulos muy antiguos, que no están inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, para poder publicitar la existencia del expediente de prescripción, se ha implementado que tienen que colocar un cartel de muy buenas dimensiones, ya sea en la puerta de la casa o en el ingreso del inmueble, con todos los datos del expediente que se está tramitando. Entonces dice así puntualmente: este inmueble está sujeto al trámite de prescripción determinado por tal expediente ante tal juzgado. Entonces, de esa manera también para poder probar, digamos, la buena fe diligencia. Es una forma de publicidad ante la imposibilidad de anotar la litis, porque anotar la litis implicaría abrir una matrícula, un folio, lo que sea, de acuerdo al sistema de cada registro, con un inmueble que surja del plano de prescripción que todavía no nació, que solamente está en el plano, pero que como objeto del derecho aún no nació, por lo tanto no se puede publicitar. O sea que de alguna manera pongo en conocimiento del que se acerque a este inmueble que está ocupado o que está en un proceso judicial. Sí. Volviendo al tema de la caducidad de la anotación, usted sugiere ir a ver el expediente, a ver en qué condiciones está, a los efectos de poder recomendarle al cliente, me imagino que es con ese efecto, de poder recomendarle al cliente: mire, si bien la anotación está caduca, el incidente sigue, hay un descuido seguramente del abogado en volverla a solicitar, la reinscripción. Entonces, pero si está caduca, ¿cómo se juegan las responsabilidades? Atenta contra la buena fe del comprador, el escribano que no le informa, porque el registro inscribe igual la escritura, porque el registro no va a fijarse si está o no está vigente, o si se ha resuelto o no el juicio. Entonces ahí,
¿cuál sería la importancia de la verificación de la existencia o no del expediente en curso y si va hacia la buena fe del comprador o hacia la responsabilidad del escribano? No, la responsabilidad del escribano, en principio usted pide los certificados registrales y lo que el certificado registral le dice está marcando la publicidad registral. ¿Cuál es la situación que me da poca preocupación en la práctica, esta teoría que yo le digo? Ustedes recuerden que yo empecé hablando de la trascendencia de la posesión como forma de publicidad, pero además le voy a decir otra cosa. Para adquirir el derecho real usted tiene que tener título y modo. Por lo tanto, si usted, ese cliente suyo, para el que usted pidió certificados para que el titular registral del inmueble demandado por prescripción adquisitiva venda, la pregunta es, ¿su comprador está tomando posesión de ese inmueble? ¿Alguien está mintiendo? O está mintiendo su comprador, o el que está con el juicio de prescripción adquisitiva diciendo que hace 20 años que lo está ocupando, no creo de ninguna manera que en pleno proceso de prescripción adquisitiva deje el inmueble. O sea, en esto la jurisprudencia reiteradamente ha dicho que un comprador con escritura inscripta contra el poseedor gana el poseedor, porque ese derecho real publicitado es un derecho real nunca adquirido. Si no me entienden, vuelvo a repetir. Se entiende perfectamente y es claro en si es en materia de posesión. Pero, por ejemplo, puede haber un titular de dominio, porque a mí siempre el tema de la caducidad de la inscripción de la anotación de litis, me parecía que yo la interpretación que hacía del Código de Procedimiento que subsistía hasta la finalización de la sentencia y me parecía que diferenciar esa medida cautelar de las otras medidas cautelares era oportuno. Entonces, si yo soy titular y estoy en un juicio, y soy titular y estoy en posesión, y estoy en un juicio con anotación de litis, yo puedo engañar a un comprador con la posesión y con la anotación de litis caduca y transferirle la propiedad e incluso ponerlo en posesión. Mire, en eso tanto las disposiciones técnicos registrales, o sea, la interpretación de los registros, como la jurisprudencia que lo avala y la doctrina es que en la ley 17801 hay una única norma que habla de medidas cautelares. Todas las medidas cautelares caducan a los 5 años, sin excepción. La medida de no innovar, la anotación de litis, la medida innovativa, cualquiera. Entonces, desde el punto de vista registral, no se extingue la medida porque se produzca la caducidad. Lo único que se produce es la extinción de la publicidad, del efecto frente a tercero. Entonces, el tercero que contrata con una medida cautelar caduca, sea anotación de litis o sea un embargo, contrata libre de gravámenes. Lo que estoy haciendo yo cuando le digo de ir a ver el expediente es, a mí me interesa como notario hacer medicina preventiva. Y yo que esto sé que se va a resolver en un proceso judicial por diferencia de intereses y de derechos. Yo prefiero hacer esta medicina preventiva y advertirle al comprador, decime, ¿tomaste posesión? ¿Fuiste al inmueble? ¿Sabés quién lo está ocupando? Ni hablar si es un terreno baldío o como nos pasa a nosotros en nuestra provincia, que tenemos muchas zonas que son de un 80% de población de turismo, que durante 9 meses del año no ocupa la propiedad. Con lo cual a veces las imágenes de la toma de posesión o la posibilidad de alguna estafa es más factible que en una propiedad que realmente está ocupada. Pero le digo que es conteste la jurisprudencia en que las normas procesales, por supuesto no es unánime, pero la gran mayoría entiende que la anotación de litis es una medida cautelar más, que se extingue y que debe ser reinscripta para los efectos de la publicidad. Listo. Esto es importante. Sí, pregunta. Perdón, le hago una pregunta que es conexa con el tema, no es específica de la posesión, pero sí de las medidas. ¿Cómo entiende usted que se debe contar el plazo de la inscripción, de la registración de las medidas? Por ejemplo, si se anota un embargo, 5 años, a los 4 años y 2 meses se reinscribe ese embargo, esa primera inscripción se cuenta por plazos enteros o la reinscripción se debe contar desde los 4 años y 2 meses.
O sea, Los 5 años son 5 años y usted cuando reinscribe, la reinscripción empieza a correr desde el primer día de vencido el primer plazo. bien. O sea que En muchos registros como el nuestro, para evitar que los abogados a los 2 años manden la reinscripción por si acaso para no olvidarme, tienen previsto fechas en las cuales se puede ingresar. Digamos que usted diga, se puede ingresar la reinscripción 90 días antes, tal otra medida se puede reingresar la reinscripción 2 meses antes, de tal manera que no le generen un caos en las anotaciones que después en la publicidad puede confundir. Pero el plazo de 5 no es que, como entré una reinscripción, empiezan a correr los nuevos 5 desde los 4. ¿Está? Perfecto. Si tengo 180 días con una inscripción provisoria y pido prórroga de provisoria de la escritura porque se me está por vencer, el nuevo plazo de 180 días corre a partir del día 181, aunque haya entrado un mes antes con el pedido de provisoria, de prórroga de la provisoria. Bien, unión de posesiones, que me parece importante que lo tengamos en cuenta porque es lo que hemos venido hablando entre la cesión y la prescripción. O sea, claramente el código dice que se produce una unión de posesiones, o sea, el heredero continúa la posesión del causante y el cesionario o el sucesor a título particular también continúa la posesión que tenía el originario. Por supuesto, si es que la continúa, porque también puede ocurrir que el causante fallezca y la casa que estaba ocupada por el causante nunca fue ocupada por los herederos. Entonces, si hay efectiva continuidad, está previsto especialmente que se sumen a los sucesores los años que su antecesor tuvo de ocupación de la propiedad. Acá tenemos los actos posesorios, allá me había preguntado, ¿no? Bien. Miren, 1928 hace esta enumeración que de ninguna manera es taxativa, pero que nos va marcando una línea de qué va a tener en cuenta el juez cuando vaya a dictar su sentencia de prescripción adquisitiva. La percepción de los frutos, el amojonamiento, mejoras, exclusión de terceros que hayan intentado ocupar el inmueble o apoderamiento del bien por cualquier otro medio. Pero bueno, esto es amojonamiento, si es un terreno, planto árboles, tengo animales adentro del terreno, siembro, y si es un terreno en el que voy a construir, he construido la vivienda. Todos son actos posesorios, además de todos los que yo le mencioné, que no son estos actos materiales, sino que son documentación que indirectamente prueba que ese es mi domicilio, por lo tanto el lugar donde ocupo. Bien. La posesión es un modo de adquisición originaria, ¿por qué? Porque es lo contrario de adquisición, perdón, no de posesión, de adquisición del derecho real derivado. El derecho real derivado es el que yo adquiero de otro. El originario es el que nadie me transmite, sino que yo adquiero por el transcurso del tiempo. Se los paso rápido lo que no me parezca muy importante para que tengan ustedes un análisis para poderlo cerrar. La registración, este es el Código de Provincia de Buenos Aires, pero la mayoría de los códigos procesales, por lo que estuve mirando, tienen una norma similar, donde una vez dictada la sentencia se dispone la inscripción en el registro y la cancelación de la inscripción anterior. O sea, la sentencia de prescripción adquisitiva le ordena al registro dos cosas. Una, inscribir el nuevo inmueble que se adquirió por posesión y por sentencia por la persona que fue la actora en el proceso de prescripción adquisitiva, y la cancelación del dominio anterior, total o parcial. Si mi plano nuevo fue de una parte del inmueble principal, no voy a cancelar toda la inscripción, sino que voy a dejar la referencia de cuál es el remanente que no fue afectado por la prescripción. ¿Por qué esto? Porque si se cometiera el error de no cancelar el dominio anterior, corro el riesgo de quedarme con un doble dominio dentro del registro. O sea, que un mismo inmueble siga teniendo dos cadenas de titulares, la del titular originario y la del titular por prescripción, que caminen por sendas distintas por no haber cancelado la anterior. Por eso es fundamental que se cumpla con esto de la cancelación. Ahí lo tenemos de nuevo. Y ahí vamos al caso de usucapión de parte indivisa, que creo que me habían preguntado.
En algún lado creo que me habían preguntado. Cuando hablamos de la venta con parte indivisa también, ¿no? Bien. Las dos primeras cosas son simples, abrir la nueva matrícula y cancelar la anterior. Eso con el sistema de rogatorias que tenga cada registro, llega al registro la sentencia, abre la matrícula con el nuevo inmueble. ¿Cuál es el primer tema? Hemos visto muchísimas veces juicios de prescripción adquisitiva en la que los abogados inician el juicio de prescripción adquisitiva sobre el lote 1A, que es el lote que figura en el título o en el plano antecedente. No, porque en realidad todos los códigos procesales dicen que el juicio de prescripción adquisitiva se inicia con un plano de prescripción. Y el plano de prescripción no es el plano del 1A, aunque sea exactamente las mismas medidas, los mismos linderos y la misma superficie, el lote va a ser el 1B. Le estoy diciendo, por supuesto, cualquier letra y cualquier número. Entonces, voy a cancelar el 1A y voy a abrir matrícula por el 1B. Entonces, lo que yo inicio demanda de prescripción adquisitiva es sobre el lote que surge de plano, contra el titular del lote que surge de título, que es el demandado. ¿Sí? Bien. Entonces, abro matrícula por el 1B, inicio el juicio por el 1B, la sentencia de adquisición por prescripción me dice que adquirí el 1B y ordena dar por cancelada la matrícula del 1A o la registración del lote 1A que está a nombre del titular anterior. ¿Qué pasa cuando es sobre parte indivisa? Acuérdense que tengo el lote 1A y el lote 1B. Yo estoy escribiendo una sentencia de prescripción adquisitiva de una parte indivisa del 1B. Si yo abro matrícula por el 1B, como dicen los códigos procesales que debo abrir por el nuevo inmueble, tengo un tercio y tengo 2 tercios sin titular. Y sobre el inmueble 1A, cancelo 1 tercio y dejo vigente 2 tercios a nombre del titular anterior. No, porque en realidad el titular anterior es el que fue actor en este juicio. ¿Me siguen? O sea, el señor que tenía 2 tercios del 1A hizo juicio de posesión por 1 tercio del 1A. Entonces abro la matrícula por el tercio del 1B, pero tengo que traer la titularidad de los 2 tercios para acá, porque si no el señor va a ser dueño de 2 tercios del 1A y de 1 tercio del 1B. Si no me entienden, vuelvo para atrás. Bien, entonces, hablado con los jueces el tema, el doctor Guardiola, por ejemplo, me dice, yo hago iniciar los juicios de prescripción adquisitiva por el total. Entonces le contesto, dicen tus colegas jueces que no lo hacen porque ¿cómo va a demandar contra él mismo? Y la respuesta es, no importa, porque la posesión la tiene hace 20 años de todo el inmueble. No importa contra quién, pero lo cierto es que está poseyendo el 100% del inmueble. Bueno, eso lo dice el doctor Guardiola y lo hará en su juicio, pero en la mayoría de las jurisdicciones van por 1 tercio. ¿Qué coordinamos con el registro de alguna manera para intentar salvar la vida de hacer algo que no quedara este desastre que les digo de partes indivisas en distintas matrículas? Cancelamos el 100% de la 1A y en realidad cancelamos 1 tercio, lo cancelamos por la sentencia de prescripción adquisitiva y 2 tercios ponemos transferido a matrícula tal y va para la otra matrícula, como si hubiera habido un plano de mensura que generó un inmueble nuevo. Entonces, en la nueva matrícula nos queda 2 tercios por antecedente de dominio, y ponemos el antecedente de dominio, y 1 tercio como dominio originario por sentencia de prescripción adquisitiva. Es muy complejo, pero bueno, no le pudimos encontrar por el momento. Finalizo con esto. Tracto abreviado. Durante muchos años, el registro de la propiedad, tanto de provincia como de todo el interior, no inscribía tracto abreviado en una sentencia de prescripción adquisitiva. Y pedía que primero se inscribiera la sentencia y con la apertura de esa matrícula
con la sentencia de prescripción adquisitiva se otorgaran los actos siguientes. El registro de la propiedad inmueble, con esta técnico registral 6 del 2009, admite el tracto abreviado porque lo que plantea como consecuencia del Congreso Nacional de Derecho Registral celebrado en Bariloche, donde el tema fue motivo de discusión larga, que en realidad el tracto abreviado no es con la inscripción antecedente de la prescripción adquisitiva, sino que el tracto abreviado es entre el adquirente por prescripción adquisitiva y quien le compra al adquirente por prescripción adquisitiva. Entonces, la norma dice, el tracto abreviado en los fundamentos, en los considerandos, implica realizar un único asiento para los dos actos simplemente, y en la usucapión el tracto se da entre el adquirente por prescripción y el adquirente del nuevo derecho. Inclusive, fundado en estas conclusiones del Congreso Nacional de Derecho Registral de Bariloche del 99, dice que se pueden inscribir las sentencias de prescripción adquisitiva mediante una protocolización. Hay que reconocer que para los abogados en general les es poco amigable el registro de la propiedad. Hacen un largo proceso para la sentencia de prescripción adquisitiva y cuando intentan inscribirla, abriendo una nueva matrícula y cancelando el dominio anterior, es como si los mandáramos al infierno. Entonces, generalmente recurren a un escribano que protocolice la sentencia y que abra matrícula y cancele el anterior. Esto también es admitido en esta misma técnico registral del registro de provincia, con lo cual nosotros ya desde hace muchos años estamos, 10 años ya, escriturando por tracto abreviado y estamos inscribiendo por vía de protocolización. Bien, no creo que llegue a la oponibilidad a terceros, pero se lo voy a resumir. El resumen de la oponibilidad a terceros es el siguiente. Hay distintas teorías. Es probablemente uno de los casos más complicados que no me preocupa no llegar a desarrollárselos porque se va a terminar resolviendo judicialmente ante el conflicto. El tema es, el adquirente por prescripción adquisitiva se opone a terceros interesados de buena fe a partir del inicio de la posesión, a partir de que se cumplieron los 20 años y por lo tanto adquirió el derecho real aunque todavía no tenga la sentencia, o a partir de la sentencia. Son los tres hitos que en distintas circunstancias y con opiniones doctrinarias en los Congresos Nacionales de Derecho Civil, con mayorías y hasta dos minorías en estas posiciones que les estoy planteando, sostienen distintos hitos que marcan, es decir, estoy hablando de un acreedor embargante, por ejemplo, del inmueble de origen. Para quienes entienden que es dominio originario lo que se adquiere, no arrastro ninguno de las medidas cautelares que están en el inmueble originario o el inmueble contra el cual se demandó. Estas posiciones están, y ahora agravado por una situación más que me la planteé reviendo algunos temas de prescripción adquisitiva para hablar con ustedes, y es que la hipoteca constituida por el titular de dominio del inmueble contra el cual se inicia la acción, hoy tiene un plazo de caducidad de 35 años. Con lo cual puede ocurrir que a los 5 o a los 10 años de haber constituido la hipoteca de un inmueble que estaba ocupado por el titular registral, otro haya poseído el inmueble durante 25 años. En lo personal entiendo que en ese caso, pero es una opinión personal y falta mucho para que lleguemos a esa situación, tendrán que pasar 30 años para que algún caso aparezca, claramente el acreedor hipotecante no se le puede ni siquiera plantear un tema de mala fe o de negligencia, como algunos fallos que plantean que aún el acreedor hipotecario debe verificar el estado de ocupación del inmueble antes de que se constituya el derecho real de hipoteca, porque en la realidad no conocemos ningún acreedor que acepte un bien en garantía que no vaya a mirarlo. Y si lo fue a mirar sabe por quién está ocupado. Pero esto nos excede notarialmente, esto tiene que ver, les digo, con una definición que va a ser en litigio en caso de aparición de algún tercero que pretenda un mejor derecho. Y otro tema importante y final
es el tema catastral. El plano que crea el inmueble que va a ser objeto de la posesión no nace como objeto del derecho hasta que no esté la sentencia de prescripción adquisitiva. Sigue existiendo el inmueble viejo. Hasta que no esté la sentencia, recién con la sentencia Catastro debe darle de alta esa nueva partida y extinguir la partida de origen, si es que fue una prescripción total, y a partir de ese momento habrá aparecido el 1B con su número de partida y como un nuevo inmueble. Muchas gracias, muy amable.